Listo. Buenos días, soy Miguel Pimienta y esta es la entrevista que tengo sobre mi tema de difundiendo los valores culturales de Jalisco. Me encuentro en el momento con al que voy a entrevistar, es mi maestra Judith Bunce Ruedas, actual directora de Derechos Humanos en el Gobierno Municipal de Guadalajara. Decidí entrevistar a mi maestra porque ella es maestra en Derechos Humanos, especialista en Migración Internacional y docente en Ciencias Sociales, lo que yo considero como que entiende el tema cultural de Jalisco, sabe los valores, entonces por eso decidí entrevistar. Buenos días, maestra. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Qué gusto. Pues mire, mi primera pregunta es, ¿usted cree que el gobierno difunde la cultura del Estado? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta pregunta es muy interesante. Eh, yo pienso que la respuesta en concreto es sí. Creo que el gobierno en sus tres diferentes órdenes, es decir, desde lo federal, lo estatal y lo municipal, de alguna manera difunde la cultura, pues bueno, del país, ¿no? No necesariamente del Estado, sino del país. Y bueno, pues lo hace de distintas formas, en todo su andamiaje institucional, tiene siempre una institución que se encarga de velar por la promoción y difusión de la cultura, sí, a través de una secretaría, a través de una dirección, dependiendo del orden de gobierno que estemos hablando. Por ejemplo, específicamente en Jalisco, bueno, pues la Secretaría de Cultura, pues tiene preparado siempre una serie de eventos, de acciones que justo son tendientes a que la población tenga acceso a la cultura, sobre todo cuando se trata de temas que son generacionales, ¿no? Porque la cultura tiene esa característica que trasciende de generación en generación, entonces hay que buscar preservar que sea algo vigente con independencia de las edades. Entonces, sí, creo que la respuesta, Miguel, en este caso es sí, sí lo hace y creo que si bien es cierto, a veces puede ser un poco cuestionable la forma de hacerlo, creo que tiene muy claro que es parte de sus obligaciones. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestra. Otra pregunta que le quería hacer. ¿Usted cree que el gobierno apoya e impulsa a mantener y recuperar tradiciones mexicanas? Bueno, esta pregunta es también muy interesante y muy amplia. Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, en el orden municipal nos queda muy claro, que es donde yo tengo pues un contacto más directo, que sí busca preservar la cultura y las tradiciones. Además, tenemos que hacer mucho hincapié que es un mandato constitucional el que, por ejemplo, se reconozcan la cultura de los pueblos originarios. Hay más de 68 pueblos originarios o pueblos indígenas reconocidos en, en México. Y bueno, corrijo, son 68 lenguas que dependen a diversos grupos y pueblos originarios. Entonces, eso es parte de la cultura, ¿no? Y la cultura, Miguel, tiene muchas connotaciones. No solo es el idioma, no solo es la música, la danza, sino que tiene sus diferentes expresiones. Entonces, creo que sí lo hace. Por ejemplo, si ustedes, si tú propiamente revisas en el portal de actividades, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura en Jalisco, pues te vas a dar cuenta de toda una cartelera cultural que tienen preparada para tan solo el mes de septiembre, ¿no? Porque estamos en el mes patrio, que forma parte de ese acervo cultural que tiene México. Entonces te vas a dar cuenta que tienen temporadas en las que participan los coros, que participan en exposiciones, concursos, es decir, hay competencias, por ejemplo, para escribir cuentos infantiles, que eso es algo que está vigente en este mes, hay galerías de exposición en lugares muy emblemáticos, muy simbólicos culturalmente hablando para el Estado, por ejemplo, el Hospicio Cabañas, ¿no? Entonces, sí, la respuesta creo que es sí, Miguel. Bueno, maestra, verá, le hice esa pregunta porque tenía yo preparada una continuación a ella. Verá, si los ciudadanos no difunden la cultura de Jalisco, ¿cree que queda en el pasado? Porque una cosa es que el gobierno la apoye y otra cosa es que los ciudadanos la difundan. Entonces, ¿qué opina? Sí. Bueno, pues yo creo que es una correlación de obligaciones, si podemos llamarlo así, porque si bien es cierto, el Estado a través de su gobierno en cualquier orden que se trate,
tiene una obligación de poder difundir la cultura, creo que tiene que tener eco en la población, porque de nada sirve crear y difundir esta cultura si no tenemos respuesta de la ciudadanía o de la población. Entonces, creo que es algo que le corresponde a ambos sectores, ¿no? Tanto al gobierno como a la población. Y bueno, pues el gobierno tiene una tarea muy retadora que es justamente involucrar a la población en cierto tipo de actividades de difusión y promoción para que la cultura justamente trascienda de generación en generación y sea algo que podamos preservar con el paso de los años. Entonces, creo que no solo es tarea del gobierno, también de la población, es tarea del profesorado, también es tarea, pues, en general de la academia, de las instituciones educativas, es tarea también del alumnado sentirse curiosa, curioso y ser partícipes de estas actividades. Creo que en resumen o en síntesis, no podemos difundir cultura si no es con el apoyo de los diferentes sectores que forman parte de un Estado, ¿no? Entre ellas la población. Y bueno, verá, me encantó su respuesta, pero algo al futuro. ¿Considera que con el avance de la civilización y la tecnología sea más fácil o difícil conservar nuestras tradiciones? Bueno, cuando hablamos propiamente de tradiciones, hablamos de una cuestión de antaño, es decir, del pasado, y que se va compartiendo de generación en generación. El mundo, Miguel, es muy dinámico, es muy cambiante. Entonces, como tú bien mencionas en esta pregunta que es compleja, la tecnología ha tenido un papel sumamente importante, ¿no? En los procesos educativos, en los procesos de socialización y ha tenido un impacto tanto positivo como negativo. Si lo trasladamos a la forma de cómo compartir tradiciones y cultura, yo creo que es una herramienta útil para que el mundo conozca su diversidad, porque no es lo mismo hablar de tradiciones, por ejemplo, mexicanas, hablar de tradiciones que conciernen a otro país. Entonces, creo que la tecnología ha sido una herramienta súper valiosa para poder compartir las diferentes culturas en el mundo. Sin embargo, también es una herramienta que ha ido transformando un poco la forma tradicional, vaya, de compartir esta cultura y de compartir las tradiciones de un lugar determinado. ¿Por qué? Porque trae aparejadas nuevas dinámicas que antes no se veían. Entonces, si bien es cierto, como ya mencioné, es una herramienta para transmitir y dar a conocer al mundo ciertas tradiciones, también es una herramienta que modifica la forma en la que se hacía históricamente, ¿no? En antaño. Entonces, yo lo veo como una herramienta valiosa. Me gusta creer que la tecnología, sobre todo el Internet, las redes sociales y estas plataformas que conectan al mundo son positivas, pero pues bueno, no podemos dejar de lado también su carácter transformador que muchas veces pues no es positivo. Pero en general creo que sí es una buena herramienta y que sí, de alguna manera ha modificado mucho las dinámicas generacionales en cuanto a la cultura. Sí, también lo creo. Ok, maestra, verá, hice esa pregunta específicamente porque, como lo comentó, la tecnología ayuda mucho para conservar o mantener nuestras tradiciones, pero ¿usted cree que con el paso del tiempo la sociedad cambie nuestras tradiciones? O sea, ¿cree que puedan evolucionar a lo que estamos haciendo actualmente? O bueno, en el futuro. Bien, aquí, por ejemplo, Miguel, creo que lo mencioné de una forma muy superflua, pero yo pienso que cuando hablamos de tradiciones, hablamos de un elemento del pasado, ¿no? Algo del pasado que con el paso del tiempo ha ido evolucionando o se ha ido, corrijo, se ha ido compartiendo de generación en generación y que de alguna manera se busca preservar en la historia y en la cultura de un país por un valor simbólico que le damos, ¿no? Entonces, creo que se pueden modificar, sí, pero no pierden la característica que tienen de cómo fueron concebidas en el pasado. Y eso es algo bien importante, muy importante, pues, corrijo, porque no deja de ser algo que en un momento determinado fue importante
y que fue tan importante y se le dio tal simbolismo que con el paso de los años llega a ser valioso para la sociedad. Entonces, tendríamos que pensar de qué transformación hablamos. Por ejemplo, una tradición importante en México es el Día de Muertos. ¿No? El Día de los Muertos es una tradición que incluso ha rebasado las esferas nacionales, pero que nace en México, que nace en Michoacán, por ejemplo. Entonces, si tú te fijas, bueno, eres muy joven, pero esa tradición no se ha perdido. Se ha ido modificando, pues podríamos decirlo que se ha ido adoptando incluso en otras partes del mundo, pero no deja de perder su esencia en México. Ahora, si tú te das cuenta, por ejemplo, las calaveras que se pintan y demás, ya trascendió como ciertas barreras, incluso internacionales. Entonces, sí se ha ido modificando, pero de alguna manera, por ejemplo, el altar de muerto, todo toda esta ceremonia que se hace en Pátzcuaro, por ejemplo, pues sigue existiendo, pero quizás se le da como otras connotaciones, otras dimensiones fuera de donde fue el epicentro cultural, ¿no? Entonces, sí, sí hablamos de un cambio, sí hablamos, no sé si referir una evolución, pero sí hablamos de cambios que se van adecuando a las dinámicas actuales. Entonces, creo que sí, estas herramientas como el Internet, la tecnología, vienen a crear un nuevo paradigma en cómo compartimos información y cultura, pero es tarea de nosotras, de la población, preservar que justo la flamita, lo esencial de la tradición no se pierda. Estuvo muy padre su respuesta. No me lo esperaba así, maestra. Continuando, verá, Jalisco se destaca entre los estados que más apoyan a su cultura, pero personalmente, ¿usted cree que nosotros somos una buena representación de la cultura mexicana? ¿Y por qué hemos perdido costumbres y tradiciones con el paso del tiempo? Híjole, aquí mezclamos dos cosas muy amplias, Miguel, porque creo que Jalisco, por supuesto, a ver, vamos a ubicarnos de menor a mayor, ¿no? Jalisco, o sea, es la cuna de la charrería, del mariachi, sí, señor, o sea, por supuesto que somos elemento importante en la representación del país ante el mundo, ¿sí? Entonces, por supuesto que la cultura nos caracteriza y sobre todo, a ver, México es un país muy variado, muy diverso en culturas, tradiciones, incluso en su propia geografía, ¿no? Gozamos de diferentes ecosistemas, diferentes climas. Entonces, Jalisco particularmente ha dado mucho al país y al mundo. Por supuesto, el tequila, Miguel, que si bien es cierto, forma parte de nuestra tradición, también lo es para el mundo. Entonces, creo que sí, y creo que de alguna manera hemos preservado el poder incentivar la cultura generación tras generación, que pueda hablar del mariachi, de la charrería como un deporte, que podamos hablar de nuestras culturas y tradiciones. Sí, creo que sí se ha logrado. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues ya deja más a la reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para seguir difundiendo y para sentir impregnado en nuestra población, en nuestra sociedad, la cultura jalisciense, que es bellísima, que es amplia y que es transnacional, ¿no? No sé, creo que me puedo imaginar diferentes escenarios, pero perder la cultura, no creo. No creo, o soy fiel pensadora de que estamos haciendo lo correcto para seguir difundiendo lo bello que caracteriza nuestro estado. Pues maestra, realmente tiene razón. México es muy amplio y como usted lo menciona, sí somos, bueno, yo creo personalmente también que somos una representación que aún mantiene sus tradiciones y sus valores culturales. Y pues bueno, maestra. Eh, Muchas gracias por la entrevista. Realmente ha ayudado a mi trabajo de investigación. ¿Algunas palabras que quiere decir? ¿Qué le parecieron las preguntas? Al contrario, Miguel, me da mucho gusto que hagan este tipo de ejercicios que motivan al alumnado a que investiguen sobre su estado. Nada, agradecerte la confianza y pues la invitación a esta tarea tuya. Gracias, Miguel. Pues muchísimas gracias, maestra. Esto sería todo y gracias por acceder a hacer la entrevista.